¿Me escuchan? Te escuchamos, compañera. Sí, sí, te escuchamos. Sí, te Ante escuchamos. todo, buenas noches con todos los presentes, beneficiarios, compañeros. Hoy día, 16 de julio de 2023, estamos programando una charla gratuita sobre el tema promoviendo hábito de la lectura. Gracias a la docente Janet Magali Polomino Infante. Como integrantes tenemos a los siguientes compañeros y compañeras, que es Caterine, la persona que le habla, Eliane Saraí, Angie Natalie, Ardín, Nayuri, Katia, Anderson, Eric y Percy. Bien, como el título fue promoviendo el hábito de la lectura, vamos a dar una definición sobre qué es la lectura. Es un hábito de comunicación que nos permite desarrollar los pensamientos cotidianos e interactuar de cualquier lector. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos practicar mucho la lectura, porque gracias a la lectura nosotros podemos comunicarnos de una mayor manera con cualquier persona que tengamos a nuestro contexto. Sus objetivos sobre la lectura es que nos permiten comprender lo que nosotros leemos, también ampliar el conocimiento sobre un tema concreto. Y también la lectura es un camino hacia el conocimiento de la libertad que implica participar de una manera más activa y con los conocimientos suficientes. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la lectura? Creo que muchos se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante leer? Porque desde pequeños, nosotros, nuestros niños, ya sea hermanos que tenemos pequeños, desde 1 año nosotros podemos comprarles un libro, coquito o una tabla para que ellos vayan aprendiendo a leer. Con eso cuando ya ingresen a sus clases o estén más grandecitos, no se les dificulte leer ni tampoco hablar, porque la lectura es muy importante. También nos aumenta nuestra curiosidad y conocimiento, nos mantiene informados, también despierta mucho a nuestra imaginación, ejercita mucho a nuestro cerebro, a nuestras neuronas y activa mucho la memoria. Nos permite también recordar cosas y también nos lleva hacia un futuro para aprender. También la lectura nos mantiene ocupados. Puede ser, tú coges un libro en tu momento libre, que estés desocupado, vas leyendo, ya te mantienes ocupado. Facilita la comunicación, también nos hace ir más activos, hace que nosotros podamos investigar temas que nosotros sean de nuestro interés. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos los tipos de lectura. Tenemos la lectura oral. La lectura oral es aquella en la que se pronuncia en voz alta. Puede ser cuando estás en clases, estás enfrente de tus compañeros, un profesor te está enfrente y tienes que leer en voz alta para que todos te escuchen y así puedan entender lo que está. La lectura es aquella lectura que tú
puedes leer solamente, como se dice, en el pensamiento, ¿no? Estás sentado con un compañero a tu lado y no quieres que él se distraiga, tú puedes estar leyendo de manera silenciosa sin poder interrumpir a tu compañero. La lectura reflexiva es aquella en la que el proceso de lectura se da pausadamente. ¿Qué quiere decir pausadamente? Cuando tú respetas comas, guiones, signos de interrogación o comillas. La lectura selectiva. La lectura selectiva es en la cual nosotros vamos con el texto completo, donde también el lector opta por saltear fragmentos y elige la descripción de lo que desea leer. Eso puede ser que tú seleccionas, voy a leer la página 16, al inicio estás leyendo por decir el párrafo primero, después se puede saltear al inicio, no hay una orden. La lectura modelo es la lectura en la que se da en el ámbito escolar. También implica personas, por lo general, en un profesor, en lo cual el profesor está al frente de los alumnos y tiene que hablar de manera alta para que todos los alumnos puedan escucharlo o les indica, lean tal página, los alumnos tienen que leer de manera individual. La lectura de profundización. La lectura de profundización se realiza en los niveles superiores o universitarios. Es decir, que eso se da lo más claro, la lectura de profundización, más lo utilizamos nosotros los universitarios o aquellos profesionales que ya cuentan con un título. Esto es porque nosotros ya podemos la lectura podemos leerla de manera más detallada para comprender los conceptos técnicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos la lectura rápida. La lectura rápida es el primer paso en la cual nosotros abordaje de los textos para el estudio y consiste en hacer lectura general. O también, como se dice, el tipo escaneo. Es a la mayor velocidad posible. Entonces, un ejemplo puede ser, estás en una lectura y tú puedes leerla de manera rápida, pero es lo que tú poco captas. Cuando tú lees de manera más lenta, tú captas más la lectura. Lectura integral es aquella en la que se lee sin omitir ni saltar ningún párrafo ni fragmento. Seleccionas una página y tienes que leerlo desde el inicio hasta el final sin saltarte ningún párrafo ni ningún fragmento. La lectura intensiva es aquella lectura propia que aunque no incluyen del ámbito académico, pero sí consiste en una lectura detenida y profunda de un texto para comprender aquello significado que nos aquel texto. La lectura involuntaria es la más frecuente que existe en leer sin tener verdaderamente las intenciones de hacer algo que ocurra en la publicidad. Puede ocurrir en publicidades, en carteles, como aquellos que vas caminando por la calle y encuentras un cartel. La lectura mediana. La lectura mediana es aquella en la que se leen los completos, pero tú puedes leer y sin profundizar. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes leerlo nada más tal y como está inscrito en el texto, sin agregar ninguna palabra, ningún signo, ni nada. Tú lo lees tal y conforme está en el texto. La lectura es aquella en la que se lee no por cumplir con una actividad académica ni por la necesidad de adquirir algún conocimiento específico. Esto que
que tú lees cualquier texto sin tener, más claro decir, lo lees por leerlo, sin tener ninguna expectativa. Gracias, doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, buenas compañeros, buenas noches, beneficiarios. Continuación, acá estamos con las lecturas, ¿no? Lectura dramatizada. Es aquella que varias personas intervienen cumpliendo un rol de distintos personajes y aportando una entonación adecuada en lo que se lee. La lectura creadora, propia del ámbito escolar, académico, es aquella que se realiza para luego elaborar una reflexión por escrito que explique, valore o ofrezca el punto de vista del estudiante sobre el texto leído, para interactuar, ¿no? Y saber el conocimiento de cada uno de lo que está leyendo o explicando a alguien. La lectura con comentario es aquella al que se elaboran textos literarios y filosóficos y cuya finalidad es realizar un comentario reflexivo que analice una profundidad del texto leído. Que nosotros cuando leemos, cuando leemos un libro, una novela, profundizamos, ¿no? Y comentamos. Tenemos la lectura comentada. Es aquello que se realiza de manera individual y silenciosa y bien en la voz alta y compartida, por cuyo objetivo es despertar la inquietud de los estudiantes para que participen y luego hace un debate oral como que ponga una cuestión de las diferentes problemáticas y aborda el texto. La lectura familiarización es aquella que se lee de manera superficial un texto para tener una idea general de los temas que trata el que enfoque ideológico, pero sin entrar en detalle. Generalmente la solicita el profesor antes de iniciar una clase, o pide unas opiniones, ¿no? Opiniones, comentarios, dudas, consultas, con lo que puedan saber para hacer una lectura, para que los estudiantes tengan una buena idea de lo que se va a discutir o realizar el diálogo entre ellos. La siguiente diapositiva, compañera. Y ya tenemos la lectura secuencial. Es aquella que se lee un texto de principio a fin, pero es una forma ordenada y abordando con la profundidad cada sección del texto. Lectura respectiva es aquella en la que el lector identifica que retiene los conceptos más relevantes mientras avanza en la lectura comprensiva. Es aquella en la que el lector busca los significados cultos que se encuentran implícitos en el texto, que se deben inferir y partir del tono del voluntario, entre otros recursos apoyados en su elaboración. También tenemos la lectura mecánica, es aquello que se realiza como primer paso de aprender y leer. Consiste en que atribuir cada símbolo el sonido adecuado y avanzar la interpretación de las palabras. Es como una dinámica, ¿no? De saber lo que tú estás leyendo, lo que tú estás interactuando con la lectura a los demás. Lectura literal es aquella lectura superficial en la que el lector no indaga en la información que se desprende del texto, más allá del mensaje que expresa de manera literal.
lectura crítica, es que es importante como esta clase de lectura, que es un tipo, es un tipo particular de la lectura inferencial, en el que el lector realiza un análisis objetivo, un análisis como un resumen para nosotros comprender y analizar una lectura, lo que nosotros estamos interpretando y sabiendo lo que estamos leyendo, del texto mediada que lo lee y realiza a partir de un análisis valorativo, considerando la forma en la que fue escrito, los procedimientos que utiliza. En la siguiente diapositiva, compañera. Lectura pictográfica es aquella en que el lector observa y decodifica pictogramas en vez de palabras. Se leen iconos que se representan de manera figurada un objeto de un significado con las señales de tránsito. Y lectura fonética. Es propia del ámbito escolar. Es aquella en la que busca identificar los sonidos correspondientes a cada letra, corregir errores de pronunciación si los hubiera. Lectura braille. Esta lectura quiere decir que aquella en la que la preparación del estímulos no se da por medio de la vista, sino a través del tacto. De modo de la lectura principalmente utilizado en la población invidente. Lectura musical. Es aquella que el lector identifica, interpreta una partitura, es decir, que reproduce una mente de sonido, melodía, ritmo, y que representa simbólicamente en un pentagrama. Que es una reacción, interpretación del mensaje. Tenemos lectura científica. Es aquella que indacta material técnicos vinculados con las ramas de la ciencia, que en este caso, que el lector elaborará textos específicos que requieren conocimientos previos más o menos elaborados del área que resulta del interés. También tenemos la lectura informativa. Es aquella que motiva por la búsqueda de datos concretos para concretar un fin específico. Por ejemplo, comprender cómo hacer funcionar un electrodoméstico, elaborar un trabajo práctico escolar. La siguiente diapositiva, compañera. ¿Cómo fomentar un buen ámbito por la lectura? Acá tenemos, ¿no? Sea realista, permitirle que elija, busquemos libros acordes a nuestro nivel de lectura, dependiendo la modificación de personas, ¿no? De edades, que cada uno puede elegir. Que sea usted un lector, convencer en lo que lee y no critique lo que lee. Encuentre series interesantes, conecte leer con una pasión, encuentre series, conecte leer que aproveche su interés con sentimientos actuales. También tenemos, o sea, cómo comentar un buen ámbito por la lectura. También tenemos sustituir la televisión por los libros, que es muy importante que para los niños, para el aprendizaje de cada uno, ¿no? Leer algunos motivos por las noches, unos minutos por las noches que nos ayuda a relajarnos, a aprender a ser más culto como personas y estudiantes que somos. Y evitar el aburrimiento de un viaje por un libro, que también nos relaja. La siguiente diapositiva, compañera. Muchas gracias, beneficiarios, compañeros.
Se agradece su participación en esta reunión. Estimados beneficiarios, buenas noches. Esperamos los alumnos de la Escuela de Contabilidad del octavo ciclo. Esperamos que les haya servido esta diapositiva. El objetivo de esta diapositiva era llevar un medio para fomentar el hábito por la lectura. Ya lo dijeron mis compañeros, muchos hemos perdido la costumbre o el hábito de leer. Antes de que inicie la tecnología, antes de la era de la tecnología, la mayoría de los estudiantes, de los adultos, leían libros, leían cuentos, leían el periódico, todo medio lectivo. Hoy en día hemos cambiado nuestro hábito a usar medios tecnológicos tales como el celular, la computadora, ¿no? Los buscadores académicos. Si bien es cierto, son de gran utilidad, nos permiten hacer un trabajo rápido, pero también nos ha hecho perder la costumbre, el hábito de enriquecer nuestro conocimiento. ¿A qué llamamos poder? Llamamos poder al conocimiento que tiene una persona y el uso que le da. Si nosotros, como personas, no fomentamos el hábito de la lectura, estaríamos cayendo en una ignorancia total. En una reunión vamos a encontrar distintos tipos de personas, personas cultas, personas que han estudiado una carrera, otras que no. Y cuando entablemos un diálogo, podremos definir qué personas han leído un libro o tienen la costumbre de leer. ¿Por qué? Nos decía en algunas de los tipos de lectura que nos permite tener una técnica de diálogo diferente a las que normalmente realizamos con nuestra familia, ¿no? Digamos, estamos en una reunión de amigos y hablamos un vocabulario coloquial, regional, entonces usamos jergas, pero si uno fomenta el hábito de la lectura en los niños, lo cual es muy importante, no solamente en los niños, en los adolescentes, en los adultos, estaríamos contribuyendo grandemente a que el futuro, que son los niños, tengan una mejor educación. Partiendo desde el hecho de que las mamás cuando están gestando tienen la capacidad de poder llegar a sus hijos a través de la lectura. Es muy importante que ustedes, estimados beneficiarios, la mayoría considero que tenemos familia, hijos, sobrinos, primos, incentivemos, promovamos el hábito de la lectura. Una de las técnicas más comunes es que les demos a los niños cuentos que sean llamativos, que sean cortos, lo cual a ellos les va a permitir iniciar en ese mundo de la lectura y los va a atraer, de manera que a medida que ellos vayan adquiriendo ese hábito, se puede ir modificando, ¿no? Ya lo habíamos visto en uno de los tipos de lectura, que a medida del crecimiento que tengan los niños, los adolescentes, vamos fomentando libros. En los adolescentes, por ejemplo, usamos la técnica de los docentes, es usar los libros literarios, ¿verdad? En el jardín, ¿qué usan? Usan los libros de cuentos, ¿no? Con imágenes grandes, las letras más grandes, lo que al niño le llama la atención.
En las madres gestantes es muy importante que las mamitas, mientras el bebé esté dentro de su vientre, lean cuentos, porque los bebés te escuchan, te sienten. Todos los niños nacen con una característica de que a pesar de que están dentro de tu vientre, que no pueden hablar, que no pueden decirte muchas cosas, lo hacen a través de qué. No sé si ustedes, acá hay chicas, creo que la mayoría, algunas son mamás. No sé si han tenido la experiencia de que cuando hablaban con sus bebés, le decían te quiero, o les contaban un cuento. Los bebés sienten, oyen, y de acuerdo al tiempo que la madre tiene como gestante, ¿no? A las semanas que tenga, los bebés se empiezan a mover, y eso es una manera en la que ellos se comunican con nosotros. Ahora, espero que esta lectura esta diapositiva les haya servido. Si hay alguna pregunta por parte de los beneficiarios, estamos aptos a resolverlas. Creo que no hay preguntas, alguna intervención, alguna sugerencia de algún beneficiario. Bueno, muchísimas gracias, estimados beneficiarios. Esperemos que nos sigan apoyando en este crecimiento profesional para nosotros. Esperamos poder seguir llevando información que sea de su agrado y que les sea útil. A nombre de los alumnos de la Escuela de Contabilidad del 8º ciclo, les agradecemos enormemente su participación. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.